Vivimos en un mundo en el que la nostalgia es algo muy importante. Vivimos en un mundo en el que los contenidos están muy enfocados a la nostalgia. Y lo estamos viendo a través de series, pero también a través de contenidos como películas que nos refieren a, pues, a épocas que muchos añoran, pero también no solamente a hechos, no solamente a años, sino incluso a productos que nos marcaron. Y básicamente, durante los últimos meses, hemos sido objeto, y además de manera muy gozosa, de un bombardeo que tiene que ver, por ejemplo, con la década de los ochentas. Yo quiero decir que la semana pasada estaba, pues, navegando ahí en el Twitter y alguien ponía, es que se está aprovechando, hay una especie de movimiento, eh, pues sí, cultural, pero también comercial, en donde se toman ciertas marcas emblemáticas para contarnos la historia y contarnos nuestra historia, además, hacer referencia a nuestra historia personal. Lo estamos viendo con Mario Bros en el cine. Lo estamos viendo con la película de Air, donde se habla del inicio del imperio de Michael Jordan como producto, ¿no? Y de la cultura de los sneakers, que hoy está en su pleno apogeo. Lo hemos visto, por ejemplo, con la historia de Tetris. Hay una película sobre Tetris y llena de intriga, llena de elementos que tienen que ver con la política, pero con el videojuego, con Rusia, con la guerra, el fin de la Guerra Fría, la caída del comunismo. Y bueno, yo me iría hasta con Top Gun hace ya unos meses, que es una, una maravilla. Esa es la verdad. ¿Qué está pasando? ¿Por qué estamos enamorados de la década de los ochentas? ¿Qué nos cautiva? Bueno, hemos convocado a dos queridos amigos y además dos buenos periodistas para tratar de entender y también para platicar de a qué nos evoca, por qué estamos sumergidos pues en este movimiento que, insisto, la verdad es divertido, es gozoso y está bien, nos gusta. Guillermo Osorno, periodista, escritor, narrador, cronista y un buen amigo, además admirado, tengo que decirlo. ¿Cómo estás, Guillermo? Muy bien, Prometeo. Muchísimas gracias por la invitación a tu programa sobre un tema que desde que me llegó el primer WhatsApp con la propuesta, pues la verdad es que no me pude resistir. Y bueno, Mario Sekeli, mi querido Mario, usted lo conoce bien, experto en cine, nuestro hombre en Hollywood, así le llamamos. ¿Cómo No, estás? hombre, gracias, primo Guillermo. Un abrazo a los dos y a toda la comunidad de W. Pues igual que Guillermo, es un quote, de hecho, de los años 70, pero sí, es una oferta que no podemos rechazar, hablar de los Exacto. 80. A ver, Guillermo, ¿por qué no nos podemos resistir a este tema? Bueno, fíjate, te voy a comenzar diciendo una cosa que conecta personalmente. Yo escribí un libro basado en los 80 que Ujú. ahora se va a hacer serie de televisión y que va a tener lugar también como en los 80. Entonces, como ves, estoy conectado, digamos, íntimamente con esta idea de por qué los 80 son ahora muy relevantes. Yo creo que tiene que ver con que esa década vio nacer muchas cosas que siguen siendo productos culturales o movimientos políticos o productos comerciales que aún siguen siendo súper vigentes. Tú ya mencionabas Tetris, ya Ujú. mencionabas los sneakers, los Jordan Air. Yo diría también Apple Computers se hizo famosa Claro. en los 80, nació un poco antes, pero fue en los 80 donde se desarrolló la Mac, que es una computadora que seguimos usando. Guerra de las Galaxias también no, nace un poco antes, pero se consolida como gran marca del cine comercial. Es la época de ET también. Y es la época también de muchos cambios políticos muy relevantes que conformaron pues, nuestra modernidad de los años 2000, 2010, 2020. Ya mencionabas también, es la época de la caída del muro de Berlín, del triunfo del liberalismo en todo el mundo.
es el gran momento también de políticos súper importantes como Margaret Thatcher y Ronald Reagan. Y en México también, en nuestro país, es una época de cambios fundamentales. Es la época en donde el presidente Salinas hace, bueno, ya venía arrastrando una crisis económica, pero hace un cambio prácticamente de régimen que es, digamos, al que incluso reacciona ahora López Obrador, que hace referencias constantes a ese cambio de origen neoliberal. En fin, es una época que tenemos muy presente. Es una época que tenemos muy presente y en este último punto, Guillermo, pues México era un país cerrado, ¿no? ¿Te acuerdas? En los 80s, ya olvídate de conseguir unos zapatos, unos tenis o uno. Yo me acuerdo que ibas a los bazares a comprar jeans que no encontrabas aquí en las tiendas, ¿no? Así Hasta es. los dulces, había un tráfico de dulces impresionante. Bueno, ahora que lo mencionas, fíjate, dices de los bazares, y estoy pensando en la canción de Flans, que te conocí Ajá. en un bazar, y también como Flans y Pandora y Timbiriche no han desaparecido del gusto del público y de la cultura popular mexicana, siguen siendo productos culturales súper importantes. Las telenovelas mexicanas de los 80 es una época súper dorada, glamorosa, importante, con producciones fascinantes como Cuna de Lobos, grandes actores y actrices. En fin, es una época culturalmente muy rica y creo que también tiene que ver con la edad de ahora los consumidores, que muchos nacieron en los 80 y recuerdan esto como parte de su infancia, ¿no? ¿Qué tenía Temprana Mario? infancia. Sí, sin duda. ¿Qué Uh tiene -huh. Mario la estética de la década de los 80? ¿Por qué regresa? Después, pues después de 40 años. Sí, bueno, quería mencionar algo sumándome también a este asunto de la nostalgia, porque creo que está muy interesante que nos hayas convocado, primo, a Guillermo y a mí. Yo crecí en el norte, como algunos de nuestros radioescuchas saben, porque me sale el acento regio aquí en W, o porque a veces sí, cuando apenas puedo hablar de Monterrey, lo hablo con mucho cariño y amor. Yo también me enamoré en un bazar, pero sin saber que era un bazar, porque en Monterrey no existe ese concepto, es el de las pulgas, famoso, ¿no? Y la diferencia de la Ciudad de México, del sur, de cómo llegaban las cosas de esta cultura pop que estaba generándose en Estados Unidos en los 80, yo pues sí podía tomar un coche y estar en 2 horas y media en Laredo o en 3 horas en McAllen. Y de hecho, a mí, y lo he platicado, que también sucede en los años 70, yo me entero de Star Wars por una tarjeta Tops que llega a venderle una señora con los chicles y los dulces afuera de la escuela y ahí entero que de esto que se llama Star Wars. Y empieza una narrativa de algo está afuera de mi país que yo no tengo acceso porque obviamente los niños que crecimos en los 80, en los 70 no está, o sea, llegábamos a presumir a nuestros amigos de que traíamos un chocolate Milky Way o que habíamos comido en McDonald's en McAllen o en Laredo, ¿no? Era algo que era inaccesible porque estaban las fronteras cerradas, como tú bien dices. Entonces, esa estética de esos productos también nos fascinaba, ¿no? Porque tenía que ver mucho es la primera vez que, jugando un poco al sociólogo, la primera gran era del individualismo, ¿no? El gran momento en donde se empieza a hacer ya el physical de Olivia Newton-John y Jane Fonda y Ponte los Calentones y Flash Dance y Break Dance y tú solo puedes hacer tu propio show, incluso ya puedes cargar la grabadora sobre tu hombro, ponerte a bailar en la calle, llevar serenata a tu novia, ya sin nadie más que la grabadora, como en Say Anything, John Cusack, ¿no? Y y eso nos lleva también a pensar en el Walkman, ¿no? Cuando por primera vez se libera la música. Y si no hubiera existido un Walkman, no existiría pues el iPad y mucho menos ahorita lo que tenemos con teléfonos inteligentes. De hecho, me uno mucho con Guillermo porque ya hablaremos de eso al ratito, pero en la pandemia yo me uno mucho al tema de la nostalgia vía Cobra Kai porque yo tenía 14 años cuando se estrenó Karate Kid y de hecho me puse a escribir todo, empezó como una página y acabó siendo 5 entregas que entregué en Facebook
y al final todos mis compañeros de la generación Timbiriche estaban fascinados porque estaba recordando esos momentos de esa estética pop, hablando rápido de colores Sí. y todo a montaje como la entrada de la película de Air de Ben Affleck, fantástica, pues MTV, ¿no? MTV nos vino a traer un abecedario muy, muy importante, desde las mismas letras, ¿no? Las animaciones, y ahí es donde estos arquetipos, y creo que Guillermo, no me va a dejar mentir, ahorita seguramente va a decir un chorro de cosas muy padres sobre esa era también, por eso son tan poderosos estos arquetipos, o sea, nosotros en secundaria y en prepa salíamos corriendo a la casa del amigo que te había dejado la videocasetera Betamax o VHS, grabando todo el de la mañana en MTV para ver estos videoclips, y entonces Madonna, Michael Jackson, este Elton John, Billy Joel, todos ellos traían con su manera de vestirse también una propuesta de una estética, ¿no? Y entonces nosotros que vivíamos cerca de la frontera, pues queríamos ir a comprar estas cosas, ¿no? Y las películas igual, Ghostbusters, E.T., Return of the Jedi, El Imperio Contraataca, toda el Amblin que ahorita voy a hablar, todo lo que hizo Spielberg en el Ujú. cine, que también hizo vernos una manera de ver la vida, y hay que decirlo, muy conectado con la clase media alta, que era, decíamos, nosotros sí podemos ser esos chicos de los suburbios de las películas de Spielberg y ponernos esos sneakers y así ponernos esos jeans y ir a la preparatoria como va Michael J. Fox, ¿no? Eso era algo que nos estaba hablando directamente. Por eso es muy poderoso los 80 porque nos crearon toda una Ujú. mitología, aun cuando vivíamos afuera de Estados Unidos, ¿no? Muy bien. Vamos a empezar con la música. Hoy sí vamos a poner música, más allá de nuestra sección musical. ¿Qué les late que pongamos? Porque estábamos preparando Ghostbusters, Guillermo, porque tú nos mandaste el playlist. ¿Ponemos Ghostbusters o ponemos a Flans? ¿Qué te late más? Yo también puse Ghostbusters, by the way, entonces Ah, ya pues tenemos entonces dos ahí. vámonos con eso. Ahí está. Bueno, el tema de Ghostbusters fue un cambio total. Desde el logotipo, yo me acuerdo que todo el mundo tenía en la puerta de su habitación el logotipo de los cazafantasmas, ¿no? Este tema sonaba por todos lados. Bueno, Bill Murray, que hoy es un ícono de la cultura, pues ahí se dio a conocer a nivel global, ya venía de Saturday Night Live y de todas esas cosas. Oye, Guillermo, nosotros crecimos, ustedes son un poco más viejos que yo, eso también es cierto, pero poquito, ¿no? Pero nosotros crecimos, somos pues la generación X, ¿no? Y crecimos con esta sombra de los 60 como la gran década del cambio cultural, de la revolución cultural, ¿no? La década donde el mundo despertó de alguna manera, donde se generan los derechos, el respeto a los derechos civiles, la apertura a muchas cosas. Eh, esa sombra de los 60 hasta ahora nos había impedido ver el poder de los 80, porque también viéndolo desde esta perspectiva, también fue una época revolucionaria, tan revolucionaria que hoy nos está marcando. Sí, lo que yo creo es que justo los 80 es como la otra cara de la moneda de un gran cambio político y cultural. Si los 60 es la década de los derechos civiles y de estos grandes movimientos sociales que transformaron la sociedad norteamericana en favor de una igualdad para muchas minorías raciales y también de género, porque también los 60 ven a ser el feminismo como un movimiento político. Los 80 se genera una reacción frente a todos estos movimientos de carácter colectivo para poner énfasis en el individualismo, que es, digamos, otra manera de también concebir nuestras relaciones con la sociedad. Gracias al triunfo de Ronald Reagan y de Margaret Thatcher y de esta idea de que es digamos, la voluntad individual
lo que debe de prevalecer y que los gobiernos solamente deben de poner las bases para que los individuos sean capaces de desarrollar todas sus capacidades sin intervención gubernamental, crea el otro lado de la moneda. Y provoca, pues como toda virtud también tiene sus defectos, provoca, por ejemplo, también una desregulación bancaria que luego genera unas crisis posteriores. Una imagen muy de los 80 es la imagen del Yuppie. Estaban hablando, digamos, de todas las imágenes, grandes novelas, pero también grandes películas se generaron a partir de esta idea de el profesionista urbano muy joven, que se enriquece enormemente por estas circunstancias que ofrece el libre mercado. Y también es una época conservadora, es una época, por ejemplo, del Papa Juan Pablo II, es una época de una iglesia católica muy conservadora, otra vez, a diferencia de la iglesia de los años 60. Y entonces, bueno, pues los 80 tiene un énfasis más grande sobre el individuo y su capacidad para prosperar en sociedades libres, a diferencia, digamos, de las colectividades que se estaban promoviendo en los años 60. ¿Qué te marca a ti, Guillermo, sobre todo de la cultura, del arte, de la estética? Porque teníamos, ahorita que hablabas de esta, del individualismo, del poder del dinero, me acordaba pues, de Wall Street, ¿no? La famosa película aquella con Michael Douglas y Charlie Sheen, me parece que eran los dos Exactamente, personajes, ¿no? sí. Principales. Pero pues al mismo tiempo estaba de un lado Michael Jackson o Cyndi Lauper, el inicio de Madonna, en fin, ¿qué te marca a ti de ese momento? Yo creo que sí, musicalmente lo que me marca de ese momento es la música pop norteamericana, específicamente Madonna, que introduce un personaje femenino poderoso, con mucha agencia, que al mismo tiempo habla de una sexualidad más libre, y que tiene una música increíblemente contagiosa que es opuesta, pero también tiene muchas raíces de la música disco de los 70 y este rock, esta forma de hacer música de los 80 que regresa a algunas formas más rockeras, es para mí fascinante, es lo que recuerdo con muchísimo gusto y con muchísimo asombro estar viendo, como dice Mario, MTV, ver este maridaje entre imagen y sonido que ahora pues es casi imposible disociar, ¿no? Incluso ya Spotify pone imágenes para cosas que solamente están destinadas a escucharse. Pero bueno, MTV también es súper poderoso y bueno, creo que también lo que me marca, Primitivo, es creo que quienes eran jóvenes o niños en los 80 tienen un deseo también, como dice Mario, de globalización, de ser ciudadanos del mundo. Hay un impulso que luego creo que se cristaliza muy bien en los 90 y en el 2000, pero hay un impulso en países en los que vivíamos, como dices tú, ciertamente aislados, de romper esa frontera y de ser unos ciudadanos globales actuando globalmente. Eso creo que es fascinante de la época. Muy bien. Pues vamos a poner otra canción. ¿Qué les gusta? ¿Cyndi Lauper? ¿Está bien? Cyndi Lauper está muy bien. Cyndi Lauper, está perfecto. Y seguimos con esta charla tan sabrosa de los años 80. Bueno, Cyndi Lauper, sin lugar a dudas, fue un personaje que rompió moldes en aquella época. Después dejó de ser festiva, se hizo más introspectiva un poco, ¿no? Y quizás menos popular. Oye, Mario, ahorita que hablaba Guillermo Osorno de MTV, que sin duda fue uno de los momentos, uno de los elementos más importantes de la cultura popular en los 80s. ¿Te acuerdas cuál fue el primer video que transmitió MTV? Claro, Video Kills the Radio Star.
y tenía razón, fue premonitorio, ¿o no? Sí, bueno, es que yo creo que una de las, hablando ya de cómo hemos crecido con todos estos arquetipos, símbolos y narrativas, pues cuando MTV dejó de ser MTV y yo nada más se quedó con el logo y se dedicó a hacer reality shows y otras cosas que ya ni sé, pues se nos rompió el corazón a más de una generación porque nosotros sí teníamos, era parte de nuestro vocabulario, de nuestra engagement con la música incluso, ¿no? En esa época hay que recordar, coleccionábamos los discos en LP, era todo un evento ir a la tienda y ibas, era una ceremonia, ¿no? De películas como High Fidelity, por ejemplo, le hacen ese homenaje de ir álbum por álbum y oliéndolo. Y me acuerdo de un amigo que se voló el cartoncito de las letras de Joshua Tree de YouTube porque no lo tenía y era todo como el gran evento, pero es que no había otra manera de conseguirlo, ¿no? Y yo sí creo que MTV fue una gran manera de estar con nosotros. Y también de encontrarnos, por ejemplo, con Thriller. Michael Jackson, parte de la innovación que hizo fue que se unió con John Landis, director de cine, como ustedes saben, había hecho Un hombre Ujú. americano en Londres, y trajo toda la innovación de maquillaje de Rick Baker para transformarse pues no se le llama televisión nacional, pero sí en una cadena internacional y convertirse en Hombre Lobo, que dejó, era un videoclip que duraba prácticamente media hora. Y por eso el fenómeno Thriller no llega nada más con un asunto de que es un disco con canciones pegajosas, sino era coreografía, efectos especiales, un director de cine consagrado como John Landis y un cantante de música diciendo, por la cosa que sigue ahorita, como bien dices, ahorita Primitivo, es la parte visual. Y así es como y entonces nos vamos a conectar. Inventó el Moonwalker después con Billie Jean Ujú. es que es tremendo mira, yo hasta ahorita haciendo cuentas, yo empecé la década de 10 años, cuando se estrenó el Imperio Contraataca, yo estaba en quinto de primaria y acabé la década a un año antes de graduarme de la universidad. Entonces dime si no, los ochentas me formaron, ¿no? Pero por supuesto. Oye, Guillermo, se generaron nuevas narrativas, nuevos elementos, porque bueno, al final Michael Jackson fue el genio, digo, acompañado de un equipo como Landis, como Quincy Jones, como su gran productor, pero dejó de cambió la forma de hacer y de percibir la música. La música ya no se escuchaba, la música a partir de entonces se ve. Incluso Sí. hay chistes actuales, ¿no? Que dices, oye, le preguntas a un chavo de qué trata una canción y te dice, no sé porque no he visto el video. Sí, Tenemos, esta enorme, íntima relación entre el video y la música es sin duda una marca de la época. Pero mira, estaba pensando también mientras los escuchaba en esta idea de cómo las culturas locales se globalizan también. Y que recordar que también en los 80 es el nacimiento del rock en español. ujú, Es un fenómeno global, también es un fenómeno que abarca, digamos, a todos los países hispanoamericanos y se generan también videos, pero también tonadas que son sumamente atractivas de grupos tan populares como Mecano, tan populares como Soda Stereo, que también marcan una generación y nos hacen a nosotros comenzar a escuchar esta música que solamente la escuchábamos en inglés, a escucharla también en nuestro propio idioma y como te digo, como a tratar de comernos el mundo, digamos, con los puños. También es la época, bueno, el rock en España, bueno, es la época de Almodóvar, que era lo que quería decir. sí. El cine español, que España, que ha pasado por un proceso de transición a la democracia en los años 70, en los 80, se consolida como potencia cultural global y nos arroja también un cine y una estética que no es la norteamericana, pero que es profundamente atractiva para nosotros, como esas primeras películas de Almodóvar. Estoy pensando específicamente en Mujeres al borde del ataque de nervios, que tiene unos colores y tiene unos chistes que siguen siendo profundamente atractivos. Y, Y y- que-
podría nada más sumar una cosa, porque pasa por Almodóvar un poco, que fue también una parte de la formación, es el tema también del impacto del SIDA a nivel mundial. Eso creo que como niños o jóvenes de los 80 aprendimos a que esa fue la pandemia primera que nos tocó vivir en un sentido de peligro, en un sentido de pensar en lo que es, pues sí, la homosexualidad, los estigmas, el bullying, y ver a nuestros héroes de MTV juntarse a cantar canciones, ¿no? That's what friends are for, ¿no? Y levantar dinero. Y también de ahí viene ya el We Are the World, ya en el tema del hambre. Live Aid, antes obviamente con Geldof. Live Aid, We Are the World. Y luego Cantaré Cantarás en México, hablando de cómo se iban adoptando las cosas que pasaban afuera también acá, ¿no? Y primo Guillermo, yo creo que también eso que eran nuestros Avengers, y yo nunca había pensado así, pero que se juntaran todas nuestras estrellas de música a cantar una sola canción, te hacía parte, porque sabías tú que si comprabas el disco, sí estabas ayudando a una causa social, ¿no? Y veías en televisión Live Aid en Londres y en Filadelfia, y veías a Phil Collins tomar el Concorde, eras parte de algo más grande. Y eso también creo que fue la manera que este individualismo que estaba propiciando los 80 también se le diera un sentido más de también podemos preocuparnos por una causa social y con la misma música otra vez, y ahí estaba Michael Jackson otra vez, y ahí estaba Quincy Jones otra vez, ¿no? Y Paul McCartney también trayendo ahí la nostalgia sesentera, y Rolling Stones obviamente también. Entonces ahí está también cómo también nosotros con los 80 estamos aprendiendo a ser ciudadanos del mundo. A ver, vamos a escuchar, antes de seguir, una rola que es propuesta por Mario, que es White Horses. ¿Te parece bien, Mario? Claro, venga. Ah, perdón, es de Guillermo. Guillermo me pasa, aquí leí Ah, mal. Es de sí, Guillermo. White Horses, Guillermo, de Lady Black. venga. Y vamos con el último bloque. Bien. Bueno, aquí estamos en hora 25, retomando el tema de moda y el tema actual también, que es ¿qué nos deja la década de los 80? ¿Por qué estamos tan enganchados mediáticamente en este momento? Pero vemos que hay un fondo. No es un tema de publicidad, no es un tema de una nostalgia simplona, sino que mucho de lo que vivimos, mucho de lo que hacemos, está marcado por las bases que se fijaron en la década de los 80. Antes de ir a la música, Guillermo, Mario mencionaba el tema del SIDA, esta pandemia que marcó sin duda al mundo en muchos sentidos. Es una enfermedad que terminó por convertirse en un estigma, en una sociedad, como bien decías, una sociedad muy conservadora, que encontró en esta desgracia, pues la manera de justificar la discriminación. ¿Qué papel jugó el SIDA? Porque además fue algo que fue una pandemia, pero también terminó por encontrar rostros célebres en el cine, en la música y en los deportes, vamos. Estoy hablando de gente como Rock Hudson, que quizás fue el primer caso famoso, ¿no? Célebre. Pero luego la década cerró, y poco después de que terminara la década, con Freddie Mercury, pero con Magic Johnson. Es decir, se transformó en algo que impregnó todo para mal, y quizás a la postre hubo algo positivo. ¿Cómo evaluar eso, Guillermo? Pues mira, justo la década de los 80 comienza con estas primeras evidencias de que había esta enfermedad que solamente se decía atacaba a los homosexuales, se le llamaba el cáncer rosa, no sabía exactamente bien qué era lo que estaba pasando. Comienzan las primeras investigaciones. 1981-82 ya se le da como el nombre científico, pero pasan un par de años en donde que es el virus de El inmunodeficiencia humana. VIH. Uh-huh. Exacto, pero pasan varios años en donde todavía existe una gran oscuridad acerca de lo que estaba provocando el VIH. Es en 1985, y para muchos es una fecha importante. 1985 es
el año en donde en el mundo se ponen a disposición las pruebas para hacerte la prueba de VIH. Pero esa prueba, ahora suena un poco dramático, era una especie de sentencia de muerte, porque no había, o sea, te podías hacer la prueba para saber si estabas infectado o no, pero no había cura y se comienza a generar, por un lado, un enorme pánico moral, porque hay que recordar que los 70 es una época de gran liberación sexual para el mundo gay, y en los 80, gracias, digamos, a esta enfermedad, hay un enorme pánico moral y hay una estigmatización a la población gay, LGBT, se dice ahora, pero digamos a los hombres gays, es lo que me quiero referir, sobre su comportamiento sexual. En Estados Unidos, en Inglaterra, que están con estos regímenes súper liberales, no se destina dinero a la investigación para el VIH y en países más católicos pues se generan verdaderamente pues, o sea, persecuciones. La Iglesia Católica, que también decía es una iglesia que está pasando por un proceso muy conservador, dice que es un castigo de Dios. Y si la Iglesia Católica dice que es un castigo de Dios, pues todos los católicos del mundo ven esto como con un enorme estigma. Hay que decirlo, Primitivo, que esa es una historia que habría que investigar y contar bien, pero muchas personas murieron en México y en el mundo en unas condiciones de verdadera abandono y de una incomprensión familiar y personal que eran tremendas. Y por eso, como dices tú, cuando las grandes estrellas de cine o grandes personajes del mundo del espectáculo deportivo eh, se dan a conocer que tienen VIH, se genera esta idea de que, bueno, de dar mayor visibilidad a la enfermedad y también de una mayor empatía y compasión por una enfermedad que solamente hasta hace unos años recientes se pudo verdaderamente controlar digamos, ya como epidemia. Pero sin duda fue una marca muy dolorosa también de los 80. Hay varias marcas dolorosas, ¿no? En México el sismo, por ejemplo, Totalmente, sí. ¿no? Eh, Y otra cosa, primo, ahorita me estás acordando, hablando de sí. marcas dolorosas, fue en la década de The Day After, la película que también se hizo después de que se proyectó, que salía Jason Robards y salió todo un panel aquí en Estados Unidos en donde se decía, sí, podemos estar a segundos de desaparecer como raza humana Ujú. por esta Guerra Fría, porque también fue la caída del muro de Berlín también después. Entonces, también es una era es la era de, por eso Rocky 4, y lo siguen, Bueno, era el inicio de las grandes rivalidades llevadas a la pantalla, ¿no? Los buenos gringos contra los malos rusos, era ajá. el cuento que nos marcó en los 80s. Pero fíjate, primo, yo recuerdo de jovencito haber ido a ver White Nights con Baryshnikov, ¿no? Y con la música de Phil Collins y creo que se llama Gregory Hines, el Ajá. actor afroamericano. Y vamos a ver en verdad que es Rusia, ¿no? Porque quiero conocer la otra parte, ¿no? Y cuando se estrenó The Russia House, que esa fue la primera película de Hollywood que sí dejaron firmar en Estados Unidos con Michelle Pfeiffer y Sean Connery, era literalmente asomarnos por la ventana de ese tren que iba llegando a Rusia para ver cómo era este país que nos estaban diciendo todo desde la manera de Estados Unidos, de cómo eran las cosas, ¿no? Pero a lo que me refiero yo es que todas estas fuerzas internacionales, este cambio que vino, la caída del muro de Berlín, estos líderes luego después de cultura pop, ¿no? O sea, Ronald Reagan se vestía como lo vestían o lo pintaban en los películas como Rambo, ¿no? El programa de defensa de Estados Unidos se le llamó Star Wars, aunque a George Lucas no le gustó la idea, ¿no? Entonces, es ese cruce, digo, para fines de lo que estamos platicando en el programa, de cómo la cultura popular estaba tan poderosa
que se pasaba a la política y a nuestra forma de ver al mundo, ¿no? Y una cosa rápida que quisiera decir también es, en esa década también Ajá. los estudios fueron comprados ya por corporaciones, ¿no? Como Columbia Pictures fue comprado por Sony. Entonces de repente ya veías por primera vez ya establecido el product placement, ¿no? Marcas ahí en las películas, veías Regreso al Futuro parte 2 con la Pepsi del futuro, el tenis del futuro, la Pizza Hut del futuro. Entonces esta parte, pues se le llama neoliberal, de la manera en que las corporaciones ya eran parte de nuestra narrativa y los temores como Blade Runner en el 82 diciéndonos, fíjate lo que nos dijo Ridley Scott y Philip K. Dick, ¿no? En su cuento, que en el futuro las corporaciones van a gobernar nuestro destino, pues, señor Musk, etcétera, y Apple, bueno, pues aquí estamos, ¿no? Muy listo los 80s. Creo que tenían algo de razón. Y los 80s terminan, Guillermo, con la caída del muro de Berlín, 1989, y lo que son las cosas, de repente personajes como Mikhail Gorbachev o pues esta política que se denominó perestroika, terminaron siendo símbolos pop. Totalmente. Pero fíjate, qué curioso que menciones a Mikhail Gorbachev y cómo cambian los tiempos, que es que Mikhail Gorbachev, que murió hace Apenas unos hace unos meses, meses. Putin, que estamos otra vez, digamos, en un regreso, ahora en una especie de guerra fría, nueva guerra fría por la guerra en Ucrania, no le rindió ningún homenaje. O sea, lo ven como un gran traidor y un gran enemigo. Bueno, en esa época era visto como el hombre que había logrado destrabar un conflicto, una situación interna en Rusia que parecía irreconciliable y había logrado liberalizar ese gran país con 60 años, 70 años de historia comunista y abrir Rusia a el mundo y como decía, esta corriente globalizadora que desde América Latina se ve desde una perspectiva, pues también en el bloque socialista se veía con esta ganas de ser parte de ese mercado y poder comprar las mismas cosas y participar culturalmente en los mismos términos. Bueno, pues la década termina triunfando esa idea. Triunfa la idea del libre mercado, triunfa la idea de la democracia liberal y la caída del muro de Berlín la recordaremos siempre como un momento sumamente conmovedor porque también significa que la división de Alemania termina y que las injusticias, digamos, que se habían cometido justamente en la Alemania, en la República Democrática Alemana, pues terminarían eh, para comenzar una nueva era. Y entonces, bueno, pues ya es un momento muy climático de los 80, ¿no? En México está el presidente Salinas recién inaugurado y ha anunciado que iniciaremos una negociación para finalmente insertarnos también en unas corrientes comerciales globales del Tratado de Libre Comercio y es también pues un signo de nuestros tiempos ahora, ¿no? Sin lugar a dudas. Bueno, se acabó el tiempo, desafortunadamente, nos tenemos que ir, pero yo primero quiero agradecerles y quiero pedirles, a ver, Mario, dos recomendaciones de una película y un libro indispensables para ti de la década de los 80. Wow. Pues mira, para no Puede ser dejar una serie afuera, de películas, una saga, sí, porque también hubo varias. sí, para no dejar fuera al señor John Hughes, pues yo les recomendaría The Breakfast Club, porque Ajá. también creo que creó toda una iconografía sobre lo que es ser estudiante en una escuela de Estados Unidos y de alguna manera las series y películas siguen dando esa referencia y de alguna manera también en México volteamos a esos arquetipos, ¿no? Yo creo que también vale la pena para un asunto ya como de profesor, Back to the Future, Volver al Futuro, Regreso al Futuro, porque creo que también es importante acercarnos a la historia, dándonos cuenta que, como se dijo hace rato, volteábamos hacia los 60s, en los 80s, entonces también se volteaba a los 50s y a los 40s, o sea, de dónde venían Sí, nuestros sí, sí. papás y nuestros abuelos, ¿no? Y también creo que es importante
Híjoles, es que en los 80, bueno, pues yo me iría con el libro con Carrie de Stephen King, cualquier libro de Stephen King de los 80. Creo que es un gran autor que sabe materializar precisamente el horror del existir en una sociedad donde también está el consumo, donde está el individualismo y donde no dejan de poder aparecer los vampiros, los hombres lobos y los aliens que siempre han estado con nosotros. El señor Stephen King creo que además se ha encontrado un humanismo también dentro de la esquizofrenia y del miedo que tenemos como era moderna, y en los 80 se vio mucho eso, ¿no? Cualquier Muy cuento de bien, Stephen King. gracias, Mario. A ti, gracias, un abrazo. Guillermo, pues también tus recomendaciones, por favor. Pues del libro, pues estaba pensando en este libro de American Psycho de Preston Ellis, que es, bueno, luego se convirtió en una película, y que es este personaje yuppie del que hablábamos, pero ya convertido en un psicópata cuya ambición por el dinero, pero también por el sexo, lo convierte en un personaje muy temible, muy difícil, pero también muy atractivo. Y la otra recomendación tiene que ver con una serie que ahora que estoy viendo Succession, que me recuerda mucho, que es Dallas, la serie Dallas, que es sobre los grandes petroleros tejanos y también estos grandes conflictos en la cúpula del poder económico. Ahora que he estado viendo, o sea, ahora que veo esta nueva serie de HBO que ha causado tanta conmoción, sí estoy pensando también en los 80s. Creo que hay un vaso comunicante muy grande. Oye, Bueno, primo, sí, It es mi libro de Stephen King es It porque es de los 80, Carrie es de claro, los 70, de los nada más 70. para. Muy bien, también muy actual, por cierto. Pues, Mario, muchas gracias, como siempre. Gracias a ti, primo, gracias, Guillermo, y pues a irnos con música de los 80, ¿no? Vámonos con música de los 80s. Guillermo, qué gusto tenerte en Hora 25, que se repita, por supuesto, y platicar de estos Encantado. temas. Ha sido un gusto estar con los dos. Gracias, Mario. Gracias, Primitivo.